Tenemos que aprender mucho, pero mucho de Francisco. Un aplauso para él desde aquí, las felicitaciones, el orgullo, porque es cordobés. ¿Cómo estás, Patricia Jalil? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Bien? Hernán. Muy bien, todo bien. ¿Fiesta de la Patria la ha pasado bien? Muy bien, muy lindo, muy en familia y muy celebrando, aunque bueno, a mí me da un poco de tristeza la historia de nuestra patria muchas veces, pero bueno, como diciendo a partir de hoy que ya no se festeja más el Bicentenario, ojalá que algo haya cambiado dentro nuestro, en el país, que seamos todos un poquito más patriotas, no de ese fuego encendido de los patriotas de cartón, sino lo otro, ¿no? De ser una persona que sienta la necesidad de que tras el paso de uno quede algo mejor para el que viene. Bueno, nos preguntamos qué papel cumplió nuestra Universidad Nacional de Córdoba, una universidad que es señera, una universidad que ha marcado el destino y el presente de esta provincia, bueno, ¿no? En esta historia de los 200 años. Uno de los orgullos de Córdoba, la Universidad de Córdoba es la más antigua del país y la cuarta de América. Sus orígenes se remontan a 1610 con la Compañía de Jesús cuando crea el Collegium Maximum, que es allí donde se educan sus religiosos, y esto da la base para que en 1613 se abran ya los estudios superiores y la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, se hacen cargo de esta universidad hasta 1767 cuando se produce la expulsión por orden del rey Carlos III, así que muchísimos años. Durante todo el primer periodo, 150 años, la Universidad de Córdoba tuvo como finalidad, en realidad, solo los estudios de filosofía y teología. Luego de 150 años, recién a finales del siglo XVIII, poquito antes de la Revolución de Mayo, se inician los estudios también de leyes, de jurisprudencia. Entonces, allí es donde se abre un poco más, se abre la bocha, digamos, con su rector, el deán Gregorio Funes, que se hace a cargo de la universidad tras una disputa que hubo con los carmelitas, porque después de los jesuitas vinieron los carmelitas a hacerse cargo de la universidad. Después hubo una disputa con el clero secular y finalmente se hizo cargo el clero secular, es decir, la Iglesia de Córdoba se hizo cargo de la universidad y allí con el deán Gregorio Funes cambian muchas cosas. Se eliminan las salas de castigo para los estudiantes. Recuerda que veíamos, los obligaban a los estudiantes a arrodillarse en granos de maíz, a flagelarse, a atarse a alambres con púas y dormir con eso. Bueno, se eliminó la sala de castigo, además también se incluyeron materias más modernas y bueno, fueron las bases de la Universidad de Córdoba, que por aquellas épocas no discutía de la Revolución de Mayo, discutía de otras cosas, ya lo vamos a ver. Bueno, lo vemos. Bueno, en la universidad, durante la revolución, de acuerdo a lo que nosotros pudimos detectar en nuestros documentos que conservamos, siguió su vida cotidiana. Juraban todavía, y hasta 1812, por el rey del Fernando VII. La información que llega desde Buenos Aires viene tardíamente y también porque todavía estamos con lo que conocemos como la máscara de Fernando VII. No entendemos cómo no hay ninguna referencia en los claustros relativas a la revolución. Recién en agosto de 1810, en uno de las reuniones, se cita que ha venido un oficial de Ocampo, de Ortiz de Ocampo, para reclutar personas, porque uno de los docentes renuncia para unirse al ejército que iba a las provincias del norte. La universidad otorgaba diversos títulos, otorgaba el título de maestro, de licenciado y de doctor. Y obviamente a partir de 1800, un poco antes, también el de doctor en jurisprudencia. Abogacía, filosofía y artes, como se llamaba entonces, que era teología también, que incluía los estudios de teología. Primero estudiaban para maestro, después licenciado y finalmente doctor. Muchos estudiaban teología porque la mayoría eran religiosos. Bueno, en general los estudiantes que accedían a una carrera universitaria eran personas que tenían una buena posición económica, aunque había dispendios para algunos que no tenían suficiente dinero para asistir. Los exámenes finales, o podríamos decir los discursos que tenían que hacer los estudiantes, todos ellos eran en latín. Algunos de esos documentos nosotros los conservamos. La vida de un estudiante universitario, creo que eso estaba muy relacionado con el convictorio del Montserrat, ¿no es cierto? Porque es ahí donde vivían los estudiantes y donde estudiaban realmente, porque a la universidad asistían a las clases, a donde el docente leía
la materia o daba las clases magistrales, como se conocen todavía hoy en día. ¿Cierto? Salvo las escuelas de primeras letras que se hicieron para las mujeres, la mujer no tenía acceso a la educación, porque incluso lo dice algunos libros de historia que era para preservar su virtud, ¿no es cierto? Porque no se codeaba con el varón en los claustros de la universidad. Por la universidad paso a paso, justamente, ¿no es cierto? Vaya la redundancia, él estudió en la Universidad de Córdoba, el de Anfunes, también fue uno de los partícipes de la revolución y que estudió en la Universidad. En Córdoba pasaron algunos y sobre todo lo que se van a distinguir posteriormente, ¿cierto? Baigorri, por ejemplo, Castro Barros, pero no los que actuaron directamente en la primera junta. Bueno, ¿se imagina clases en latín todo el tiempo? Había que conocer complicado, el latín, complicado. Sí. Bueno, tan es así que la universidad no llevaba registro de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires en 1810, que recién el primer registro sobre una mención a la Revolución de Mayo se hace un año después, en 1811, cuando se consigna en el libro de actas el llamado a la reunión y al Te Deum, a la misa, al sermón para la conmemoración de ese 25 de mayo, pero recién un año después. Y algo llamativo, hasta 1812 se seguía jurando, el egresado seguía jurando en su título por el rey, el virrey y las autoridades designadas por España. Recién en 1813, a principios de 1813, ya el juramento pasa a ser por las autoridades del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, todas las cosas Virreinato no, perdón, por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, todas las cosas tardaban en hacer efecto por las comunicaciones, pero también por las intenciones de las instituciones. En esa época, ¿sabe cuál era la discusión de la asamblea, digamos, de las autoridades de la Universidad de Córdoba? Por esos días era lo que se llamaba la propina, es decir, la cuota que pagaban los estudiantes de allí para poder asistir y que con eso se financiaba la universidad y se daban las becas a aquellos que no podían pagarlo. Bueno, ese era el tema de discusión a la época, a la hora de la Revolución de 1810. Gracias por esta pintura, Pato. Nos vemos. Patricia Jalili, la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, allí concatenada, enredada con la historia de la República Argentina.